¿Dónde está mi tierra? Con las crucíferas en general se ¿Dónde nota está mi mucho territorio? ese tema. Nada, bueno, dato curioso. Con estos Hoy vamos a ojos hablar de la como Tierra. caía el imperio. Me gustaría tocar muchas cosas. No sé si nos va a dar tiempo. Pero bueno, lo importante es ir despacito y con buena letra, que todo se asiente bien. Para más o menos hacerme una idea, ¿hay alguna persona que no haya podido ver los vídeos, al menos los 4 o 5 primeros? Lo siento muchísimo. Vale. Yo he visto los 3. Vale. Yo también 3. Vale. Pues nada, vamos a hacer un repasito para que no se quede todo ahí en un vídeo que hemos visto. Pregunta, y es aquí un poco salpicado. Quien sepa lo dice y ya está. Tú también juegas, digo. ¿Cuáles son las distintas dimensiones de la salud de la Tierra? En los vídeos que os he pasado hice como una estrellita, ¿vale? Que es como así. Y... ¿Alguien le suena? Sí. ¿Sí? Vale, ¿qué aspecto? O sea, ¿cuáles son pues cada punta de la estrella? pH. Vale, pH. Nutrientes. Sí, microorganismos, biología, tal. Materia orgánica, he escuchado. Vamos a llamarlo MO. Humedad, eso es. ¿Y por qué es una estrella así? Y no 5 cosas aisladas. Porque están relacionados. Porque están relacionadas. O sea... Y principalmente, o sea, se puede ver de muchas formas, pero una forma que creo que nos ayuda a tomar conciencia es que dependiendo del estado de estas 4 cosas, va a determinar que los nutrientes se absorban más o se absorban menos, ¿no? Partiendo de la base de que las plantas necesitan nutrientes, que eso es simplificar mucho, pero más o menos se puede decir, pues depende del estado de todo lo demás, pero también incluso los nutrientes que hay en la Tierra afectan pueden afectar a las demás cosas. Los microorganismos afectan a todo lo demás, el pH afecta a todo lo demás, incluyendo los microorganismos, la absorción de nutrientes. Por eso, bueno, como repaso, está todo conectado, por eso hay que tratar a la Tierra de forma holística, no solo interviniendo en una cosa, sino entendiendo. Y, por cierto, esta estrella podría tener 6 puntas, 7 puntas, 8 puntas, 9 puntas o 10 puntas, ¿vale? Y ahí la pregunta, no sé si a alguien se le ocurre algún aspecto más que podría ser importante en la salud de la Tierra. La textura. La textura. La estructura. La estructura. El sol. La compactación. Bueno, sí, compactación versus aireación, o sea, el nivel de oxígeno se puede decir, por ejemplo. Sí, o sea, podría tener un montón de puntas. Hay un aspecto también que es el redox, no sé si a alguien le suena, reducción-oxidación, que está muy relacionado con el pH. Bueno, hay un montón de cosas, pero como las que más podemos incidir y que tienen más peso, creo que son, desde mi punto de vista, las que están en la estrellita esa. ¿Y cómo se llaman los compuestos? Esto ya es muy en plan examen, que liberan las plantas a través de sus raíces para dar de comer a los microorganismos. Exudados, vale. ¿Y alguien así que me diga por qué son importantes o qué función cumplen? Dan de comer a los microorganismos. Dan de comer a los microorganismos, eso es. Son un poco la moneda de cambio que tienen las plantas con los microorganismos. Solubilizan ciertos nutrientes en el suelo porque son un poco ácidos y, por ejemplo, el fósforo lo hace más disponible. Los exudados en concreto, dices, ¿no? Son ligeramente ácidos, entonces algunos nutrientes bueno, por el redox, digamos que solubilizan algunos nutrientes en el suelo, son más biodisponibles. Sí, o sea, pero bueno, está bien porque ilustra que las plantas realmente interactúan, o sea, no solo va como siempre vemos como si fuera del suelo a las plantas, ¿no? Si el suelo está bien, las plantas están bien, pero es que también es al revés, ¿no? Si las plantas están, el suelo está mejor. Una de las cosas, pues lo que ha dicho Ailur, ¿no? Que las propias plantas pueden hacer que
se solubilicen, que aumente la disponibilidad de algunos nutrientes que están en el suelo, ¿no? ¿Cuáles son las dos clases de microorganismos principales que estaban en los vídeos? ¿Vale? Aquí otra vez puede haber 100, pero las dos clases principales. Vale, sí, bacterias. Y bueno, en los vídeos no están, pero son muy importantes. Sí, bueno, las micorrizas son, digamos, una asociación entre dos cosas. Hongos, eso es. Realmente son hongos y bacterias, ¿vale? No son ni mucho menos los únicos, es importante que quede claro que no son ni mucho menos los únicos, pero suelen ser los que más se tratan porque tienen mucha presencia y son ultra importantes. Las bacterias son como de la cosa más primitiva, evolucionaron con las plantas desde el principio, por lo menos tal y como pensamos que fue. Y bueno, la verdad es que, o sea, solo tratando hongos y bacterias y solo analizando y prestando atención a hongos y bacterias podemos llegar muy lejos, la verdad. Vale, y más o menos qué funciones cumplen así en general. Intercambian los glúcidos por los minerales del suelo, para dárselas a las plantas, ¿no? Ellos tienen glúcidos de las plantas, de esos exudados, y ellos, bueno, en este caso de los hongos sobre todo, ellos le dan minerales a las plantas a cambio. Eso es una, yo creo, de las más significativas, que le aportan nutrientes a las plantas, que las plantas no podrían adquirir por ellas solas. Retienen y transportan agua. Retienen y transportan agua. Las micorrizas son brutales para eso, o sea, hacen unas redes. Igual lo habéis escuchado, no sé si alguien ha escuchado alguna vez eso de el bosque es inteligente, los árboles están conectados, las redes que son tal. Pues mucho de eso tiene que ver con las micorrizas, que conectan todas las raíces de todos los árboles y transportan un montón de cosas, entre ellas agua. Sí, son muy importantes para suprimir todo lo que sea patógeno en el suelo, ¿vale? 5 estrategias para promover la actividad biológica en el suelo. Vamos por partes. Materia orgánica. La materia orgánica es el alimento, es uno de los alimentos de los microorganismos, ¿vale? Entonces, si no hay materia orgánica en la tierra, a los microorganismos les va a ser muy difícil sobrevivir, ¿vale? Humedad, o sea, igual que nosotros, los microorganismos necesitan agua, ¿vale? Si no hay humedad, si la tierra se seca, que es muy común verlo, ¿vale? En el campo, de hecho, si te atraviesas España, vas a ver tierra seca y desnuda. Cuando se seca la tierra, aparte de que no solo se seca, o sea, cuando se seca la tierra, aparte de que no solo se evapora el agua, se evaporan también otros nutrientes, que eso también lo menciono en el vídeo, pero sobre todo los microorganismos se mueren, o sea, como si te dejan a ti en un desierto. Eso es lo que estamos haciendo con los microorganismos, ¿vale? Entonces, muy importante que mantengamos cierta humedad en la tierra, y eso lo vamos a conseguir con distintas estrategias regenerativas. No sé si hemos dicho alguna más. Aportar microorganismos. Claro, aportar microorganismos, eso es como lo más obvio para mí, ¿no? Es como si quieres que haya microorganismos, pues los echas, ¿no? O sea, es un vaso de microorganismos. Hay muchas formas de hacer eso, pues como comentaba en el vídeo, se pueden comprar inoculaciones. Realmente sí que quiero apuntar, que creo que no lo puntualizo mucho en el vídeo, que o sea, los microorganismos que compramos, normalmente las pastillitas que nos venden, por ejemplo, suelen tener igual 1, 2, 3 tipos de bacterias u hongos. Pero cuando hablamos de los microorganismos beneficiosos en la Tierra, estamos hablando de cientos y de miles incluso. Entonces, están muy limitadas esas cosas, digamos, más comerciales. Pueden ser muy útiles, sobre todo si se sabe lo que se está haciendo y por qué, pero para mí están muy limitadas y son mejores como otras formas de cultivar microorganismos que pueden crear más diversidad, como la composta bien hecha y todo eso. Pero la idea de dejar la raíz una vez que has cortado la planta, ¿qué aporta? Porque se va a secar. Tú ya tienes la tierra abierta. ¿Cuál es el objetivo de dejar la raíz ahí? No se va a secar. Sí, o sea, primero la raíz, o sea, tú cuando cortas la planta no muere de inmediato, o sea, permanece con vida durante un tiempo. Entonces durante ese tiempo, ya sea, o sea, tú vas a sembrar después, ¿no? De todas formas, y vas a plantar algo en su lugar, pero en ese tiempo en el que no estás plantando,
digamos, no es lo mismo vaciar la tierra de vida que dejar algo que todavía tiene algo de vida en la tierra, ¿vale? Eso va a seguir funcionando. Y aparte pasan otras cosas cuando cortas la planta, o sea, empiezan otros procesos en las raíces de las plantas que tampoco me quiero alargar mucho y de hecho tampoco lo sabría explicar muy bien, pero que además es beneficioso por otras razones, ¿vale? Como químicas y demás. Lo llevas al compost, lo compostas y lo vuelves a echar. Claro. Eso es un curro. Sí. Que te evitas y al final se lo aportas. Ujú. O sea, trabajando menos obtienes lo mismo, pues Eso es. no hay dudas. Lo mismo o mejor, no hay duda, no hay duda. Sí, de todas formas, yo todo esto también lo comparto y en mi práctica personal es con cero fanatismos, o sea, si tengo que arrancar raíces, las arranco, no hay problema. Pero está bien saberlo como norma general, como principio, como teoría, ¿sabes? Luego, pues eso, hay circunstancias, cultivos y cultivos también. Vale, textura de la tierra. Esto es un poco abierto. ¿Qué es la textura de la tierra? Pues la textura se basa en la composición, o sea, si tiene más arena, más arcilla, más... Limo es la tercera, eso es. Sí, dependiendo de la composición de las partículas de la Tierra, pues va a tener una textura u otra. La partícula dominante en la Tierra va a ser la que determine, digamos, lo que llamamos cuál es la textura de la Tierra. Y esto es súper importante. Es de las cosas que mejor podemos ver con los ojos, que más fácilmente podemos testear, ¿vale? Ahora lo vemos. Y bueno, hay unas diferencias de manejo importantes entre unas texturas y otras. No sé si alguien así a bote pronto me puede decir, pues una tierra arenosa versus una tierra arcillosa, ¿cuáles son las diferencias principales? La arenosa, pues, tiene un grano mucho más fino y la referencia que viste en el vídeo era como los de la playa que se veían, perdón, fino no, más grueso, que se podían ver. Y la arcillosa eran mínimos y tan pequeños que no se pueden ver, y lo que se observa es una masa como la arcilla. Y también la arena son redondos, entonces más aire, y los arcillosos tienen como una forma más... Plana. Sí. La arcilla... Bueno, no me acuerdo de la proporción, qué pena, pero vamos, los granos, o sea, una partícula de arcilla, no sé si es como 1000 veces más pequeña que una de arena, ¿vale? Es una partícula de arcilla en tu mano no la ves. Una partícula de arena la ves perfecto, un grano de arena lo ves perfectamente, ¿no? Una partícula de arcilla te hace falta microscopio para verla. Las partículas de arcilla son así, son planas, ¿vale? Entonces son como ladrillos. Entonces, ¿qué pasa comparado con una partícula de arena? Cuando tienes muchas partículas de arena juntas, siempre va a haber más aire entre medias, ¿vale? Aquí hay huecos. En cambio, cuando tienes partículas de arcilla que se juntan, es como, se vuelve como una pared. Por eso, de hecho, para hacer bioconstrucción se usa, o sea, es importante que haya arcilla. Arena también, pero la arcilla es lo que le da la consistencia, la dureza. Entonces, por eso la arcilla pues, se va a compactar más, en gran parte por su estructura y también por su tamaño más pequeño. Se va a compactar más, el agua por aquí se va a infiltrar muy bien, muy fácilmente, ¿vale? Por la arena. Lo cual tiene sus pros y sus contras, ¿vale? También dependiendo del clima, pues igual por ejemplo en Galicia tener una tierra arcillosa va a ser un poco más difícil, porque vas a tener mucho agua y se va a estancar bastante más esta tierra. En cambio en Galicia igual prefieres una tierra un poco más arenosa. Aquí a mí me gusta más la tierra arcillosa, que mucha gente la demoniza. A mí personalmente me gusta mucho más la tierra arcillosa que la tierra arenosa, porque con un buen manejo retiene mucho más nutrientes, humedad, de todo, o sea, es un gusto. Y podríamos hablar de otras cosas, de capacidad de intercambio catiónico y demás, pero eso por ahora lo vamos a dejar fuera. Entonces, bueno, pues eso, diferencias principales. Luego tenemos el limo, que está entre medias, sus partículas son redondas, pero más pequeñas que la de la arena, ¿vale? Entonces, bueno, el limo está, en general, una tierra limosa está bien para cultivar. Una tierra muy arenosa o una tierra muy arcillosa
es un pedo para cultivar. En cambio, una tierra muy limosa, bueno, nos puede valer un poquito más. Y lo ideal es lo que está en el centro, que es una tierra franca que tiene más o menos un equilibrio, ¿vale? Entonces, os he traído aquí esto que si queréis como podéis ir, sobre todo si estáis más lejos, acercándoos a verlo y tal, que es un test de textura que hice hace unos días y la verdad es que ha ido bastante bien. En los vídeos que he compartido hablo un poco de cómo hacerlo, seguro que muchos ya lo habéis hecho y sabéis un poco de qué va. Un consejillo que creo que no digo en los vídeos, que aquí lo apliqué, es que si le metemos un poquito de jabón al agua con el que hacemos este test, se van a separar mejor las partículas y más rápido. O sea, bueno, voy a decirlo desde el principio, ¿vale? Test de textura, pues creo que está más o menos claro, ¿no? Metes en un bote 1/3 o 1/4 de tierra, de la tierra del lugar, asegurándote de quitar la materia orgánica, todo lo que puedas, y coger más el perfil mineral. Lo rellenas con agua, dejando un poquitín de aire, sacudes, es súper importante sacudir, y dejas que se asiente. La arena tarda segundos en asentarse, luego el limo tarda un poco más y la arcilla tarda 2 días, 3, 4, según. Entonces, si le metes un poco de jabón, eso libera un poco la tensión que hay, que agrega las partículas. Y bueno, ha funcionado bastante bien, o sea, se ha separado todo muy bien. Y tengo, ¿qué es lo que os quería comentar? Tengo ahí 3 muestras. Y bueno, pues justamente lo que os quería enseñar, estas 2 muestras con la tapa blanca, son de mi parcela. Y esta de aquí es de la parte de arriba, de la parte norte, donde ahí pone efectivamente que hay arenas, limos y cantos. Y esta es de la parte sur, a 100 metros. Y la diferencia es realmente increíble. O sea, aquí hay mucha arena, os podéis acercar si la queréis mirar de cerca y tal. Y aquí hay muy poca arena, y eso es que se ve a ojo, Las espinacas que habéis probado son de esta tierra, que a mí me gusta más, lo que os decía. Abajo se ve que hay un poquitín de arena, en medio es que es todo limo prácticamente, y arriba hay una capita de arcilla, ¿vale? Que eso, en cualquier momento, si os queréis acercar a mirar, pues por favor. Siempre la arcilla es más clarita. La arena se asienta más abajo, que eso, perdonad, es que como estamos de repaso, doy por hecho que más o menos habéis visto los vídeos y tal, pero la arena se asienta más abajo, el limo se queda en medio y la arcilla es la capa de más arriba. Aquí, la verdad, la que más mola es la muestra de aquí, que es esta. Esta es la tierra que hay concretamente dentro del invernadero de aquí, que la cogí porque bueno, estaba más seca y más fácil. Equilibrada, ¿no? Porque está como más la mezcla más, sí, ¿no? Se aprecian muy bien 3 capas súper distintas, aunque en realidad hay 2 que son como 2 granulometrías distintas de arena, luego hay algo de limo y luego hay arcilla. Sí, por el contraste de la luz se ve bien. Por el sol ahí. Hay jardineros u hortelanos que le echan arena al huerto, como para mejorar la tierra. ¿Qué creéis? ¿Que eso me gusta o que no? No. Bueno, es que es una cuestión de porcentajes. Puede ser. A mí no me gusta hacer eso, porque la arena, es que la arena es el peor medio de cultivo realmente. ¿A las zanahorias les gusta? ¿Cómo? ¿A las zanahorias les gusta si tienes pura roca arcillosa? Bueno, pura arcilla. Eso que estamos intentando mejorar con la arena, lo estamos intentando mejorar de forma mecánica, de forma estructural, física, ¿no? Es como, yo quiero meterle estos granos para que mejore y así crear el espacio, pero esto, como lo queremos crear, esta porosidad, esta esponjosidad, la queremos crear a través de la biología y la materia orgánica. Porque esto es lo que va a hacer una esponja viva. La microbiología y la materia orgánica va a hacer una esponja viva. Pero para saber exactamente dónde cae nuestro tipo de tierra en este triángulo, lo que vamos a hacer es coger, ¿qué cogemos primero? Arena. Cogemos arena, ¿vale? Y vamos al 50%, que es lo que tenemos, ¿vale? Entonces, de aquí salen 2 líneas, una para allá y otra para allá. Vale. ¿Veis? ¿Cómo se dice?
gráfico está muy bien porque los números están orientados de tal forma que ya te dicen qué línea tienes que seguir, ¿vale? Aquí en la arena, ves que el 40 no, el 50 va como para allá. Bueno, pues tienes que seguir esta línea, ¿vale? Entonces, el primer punto que pondríamos... El primer punto que pondríamos sería a lo largo de esta línea, ¿vale? Que es el 50% de arena. Ahora vamos a ver dónde se intersecciona eso con la arcilla, por ejemplo, ¿vale? Entonces tenemos 10% de arcilla, ¿vale? Y tendríamos que seguir, veis que está orientado en esta dirección, el 10, tendríamos que seguir esta línea. Se ven bien las líneas, ¿no? Vale. Pues donde se intersecciona el 10% de arcilla con el 50% de arena, ¿vale? Es aquí, ¿vale? Y bueno, el limo no hace falta porque solo ya cae donde cae. El limo justo coincidiría en el 40, ¿no? Aquí está esta línea. Perfecto. Pues 50, 10, 40. Esto nos dice que tenemos un suelo franco. Cae dentro del suelo franco. El suelo franco es lo mejor que podemos tener desde el punto de vista convencional, ¿no? Es, digamos, se tiende a decir que es un poco de todo o partes iguales de todo, pero eso es lo único que quería señalar. No es partes iguales de todo. Es muy poca arcilla, ¿vale? Un suelo franco es un suelo con poca arcilla, ¿vale? Tenemos 10% y, bueno, partes igual más parecidas de arena y de limo, ¿vale? A partir del momento en el que tenemos pues 50% de arcilla, o sea, podemos tener 50% de arena y aún así tener un suelo franco, pero si tenemos 50% de arcilla ya se considera un suelo arcilloso, ¿vale? Porque la arcilla es muy cañera y tiene un impacto fuerte en la estructura de la tierra. Tengamos la tierra que tengamos, la materia orgánica va a ser la estrategia para equilibrar. Si es muy arcillosa, la materia orgánica va a crear una esponja viva, porque va a haber biología, va a haber microorganismos, va a haber lombrices y todo eso va a crear la esponjosidad que estamos buscando, va a crear la infiltración que estamos buscando. Y si es arena, la materia orgánica va a ser fantástica porque va a ayudar a retener el agua más. O sea, la materia orgánica es la esponja perfecta, ¿vale? Entonces, tengamos el suelo que tengamos, siempre nos va a venir bien. Vale, y esta es ya la última parte del repaso. Esto es como los últimos vídeos que había, que es normal que no os haya dado la vida para verlo seguramente a la mayoría. Esto, bueno, a mí no me gusta mucho hacer listas, de hecho lo estoy pasando mal en esta primera parte, tan de esto, venga, tal. Bien, pues hay 6 prácticas de la agricultura regenerativa, o 6 principios que yo los aprendí de Didi Pershaus, que es una mujer canadiense que hace asesorías, consultorías sobre agricultura regenerativa, no sé qué. Y eso, nadie tiene el copyright sobre la agricultura regenerativa, hay opiniones distintas, hay escuelas distintas, hay prácticas distintas. Pero a mí estos 6 principios me gustan mucho, creo que capturan muy bien la esencia y con ellos podemos llegar muy lejos. Ya hagamos ganadería, hagamos huerta, lo que hagamos. Y los 6 principios, no en orden, son: primero, y estos ya os lo sabéis en realidad, raíces en la tierra, se puede considerar un principio. Segundo, tierra cubierta. Puede ser con materia muerta o con materia viva, ¿vale? Tierra cubierta. ¿Alguien quiere repasar por qué hay que cubrir la tierra? ¿O alguien me puede decir por qué hay que cubrir la tierra? ¿Por qué es bueno? Para evitar la erosión. Para mantener la humedad. Protegerlo del sol. Para protegerla del sol. Crear nutrientes. De la evaporación. Crear nutrientes, ya esté viva o esté muerta la materia, de una forma o de otra, estamos añadiendo nutrientes. Evitar que se filtre toda la luz. Evitar que penetre la luz, que es un poco nociva para los microorganismos que están en la capa superficial. Hay un consultor del que os voy a hablar esta tarde, que es de mis mayores referencias en este mundo, que se llama John Kempf, que es consultor de agricultura ecológica y regenerativa en Estados Unidos. Y él dice
que para él lo peor que se le puede hacer a una tierra es dejarla desnuda. Peor que pasarle un arado o un tractor o lo que sea. Lo peor, si él tiene que hacer una lista, es tener la tierra desnuda. Yo no sé si es lo peor, pero que lo diga él me llama la atención. Dependerá de la zona. No es lo Por mismo supuesto. Una zona muy desértica. Por supuesto. Con Sí. mucho frío que un clima tropical. Sí, está claro. Siempre que dices lo mejor o lo peor, estás generalizando y te arriesgas a que alguien diga, espera, ¿en Galicia? Depende, efectivamente, depende. Pero como así, algo muy general. Vale, tierra cubierta. Luego hay como un principio también que es muy obvio, ya lo hemos hablado, pero bueno, aquí lo dejamos consolidado. Dice input igual a output. Y lo hemos hablado, pero como de forma muy indirecta. Aquí por lo menos se queda claro. O sea, tenemos que ver el huerto como un ecosistema, como un sistema que si lo simplificamos mucho, pues tiene X energía, y si lo que hacemos es solo extraer, pues estamos dejando a ese sistema sin energía. Entonces, si estamos extrayendo porque estamos cosechando, tenemos que añadir de alguna forma, ¿vale? O sea, eso es muy básico, pero eso, como concepto es muy importante y tiene 1000 millones de aplicaciones distintas. Pero bueno, para mucha gente con la que me encuentro es muy importante. Es como, ¡ay, que hay que abonar todos los años! Sí, si estamos extrayendo, y si no, también nos dice que todo lo que podamos dejar dentro del sistema y no sacarlo también es mejor, ¿vale? Por eso, pues cortamos, quitamos hierbas, pues si las podemos dejar ahí, mejor. Si se caen hojas de un árbol perenne, si las podemos dejar ahí, mejor. Todo lo que podamos dejar en el sistema, mejor. Y si lo queremos llevar a una pila de compostaje que se composte y luego devolverlo, pues genial. Pero como decía Óscar, pues más trabajo. Si lo puedes dejar ahí, pues ya lo tienes. Luego, y esto es rígido, pero no hay por qué ser totalmente rígido con ello, sobre todo si estamos interactuando con el mundo de la agricultura convencional, pero voy a poner aquí así, no químicos, por favor. Fertilizantes, herbicidas y pesticidas de síntesis química. De una forma o de otra están teniendo un impacto negativo, primero en la microbiología de la tierra, que espero que ya esté claro lo importante que es, ¿vale? Entonces, se entiende el mundo en el que vivimos y demás, y lo que estamos buscando es construir puentes, y no animo a nadie a ser muy radical con esto, pero en la práctica regenerativa, pues entendemos que esto deteriora la salud de la tierra, ¿vale? Yo digo labranza mínima. Hay gente que dice no labranza. A mí no labranza me parece muy extremo. Pero bueno, como queráis, no labranza o labranza mínima, ¿vale? Y eso también en los vídeos como que desarrollo mucho más. Sí, Diagur. Yo diría mínima perturbación del suelo, mínima alteración de la estructura, yendo a lo técnico, porque las palabras creo que importan. Y labranza mínima es una práctica específica, no laboreo es una práctica específica, y hay otro que no me acuerdo, pero por no ir a decir, vale, pues esto. Claro. Pues mínima perturbación del suelo es lo que se busca al final. Pues si te toca labrar, pues labras. Intenta hacerlo lo más... O sea, sabiendo lo que es la estructura, que igual viene bien que lo explique, creo que es importante. Pues eso, ese es el objetivo, ¿no? Todos los organismos que viven en el suelo crean una estructura, crean una porosidad, ¿vale? Ya sea las lombrices a un nivel más macro, que literalmente crean un canal que tú lo ves, o sea, tú puedes, en una tierra que tiene muchas lombrices, coges un terrón en la mano y tú ves los túneles que ha hecho la lombriz, es una porosidad más macro. A nivel más micro, pues los microorganismos crean esa esponja, esa porosidad también. O sea, realmente cuando hablamos de estructura yo querría transmitir eso como base y ya nos podríamos liar más, por supuesto las raíces, lo que hemos dicho. Y la estructura la queremos para generar una esponja. Vale, me falta un principio. La biodiversidad es importante porque en el contexto de la Tierra los microorganismos están asociados a distintas plantas, ¿vale? Hay una serie de microorganismos asociados a un brócoli, hay una serie de microorganismos asociados a un manzano,
Hay una serie de microorganismos asociados a una lechuga. Y esto sobre todo va por familias de plantas, ¿vale? Aquí es donde la parte más botánica nos puede servir un poco, saber que un brócoli, un cale y una rúcula y un rabanito son de la misma familia, ¿vale? Porque más o menos van a estar asociados con el mismo tipo de microorganismos, ¿vale? Entonces lo que queremos es crear la mayor diversidad posible para darle vida a la mayor diversidad posible de microorganismos en la Tierra, ¿vale? O sea, en el contexto de la salud de la Tierra, la biodiversidad es importante para eso. Podríamos hablar de la importancia de la biodiversidad para 1000 cosas. El primer día con Diego hablamos un poco también de esto, más a nivel de pues, todo lo que pasa por encima de la Tierra, y eso es igualmente importante en el huerto. Pero en el contexto de la Tierra, lo más importante, que también está más explicado en los vídeos, que por cierto, todo esto está explicado en los vídeos. O sea, si luego tenéis un rato y lo queréis ver, que por eso me parece un recurso muy valioso, es porque ahí está, o sea, no te pierdes nada, está todo ordenado y más o menos queda claro cómo es el dibujo, ¿no? El dibujo importante y general de la importancia de los microorganismos en la Tierra, cómo la materia orgánica es súper importante para crear esa esponjosidad, esa estructura, darle de comer a esos microorganismos, que hace falta que haya humedad, que la humedad la vamos a conseguir cubriendo la Tierra, que está todo conectado, que no eches químicos a la Tierra porque matas todo. Más o menos está claro, ¿no? Con algunos puntos de referencia, en los vídeos hablo de algún microorganismo concreto, los hongos, las micorrizas. ¿Alguien me puede recordar lo que era una micorriza? La asociación del hongo con una raíz de beneficio mutuo. Luego, en este tema de la relación entre los mutualismos o la simbiosis entre las raíces de las plantas y los microorganismos de la Tierra, le podríamos dar mucha más tralla, ser mucho más técnicos. Podríamos decir que en algunos casos no es tan bonito y romántico como en los dibujitos de los vídeos, que se llevan muy bien las raíces con los microorganismos. A veces también es que las raíces están atrayendo a las bacterias, vienen las bacterias, pero viene otro depredador microorganísmico que se come a la bacteria, y lo que segrega ese depredador al comer esa bacteria es realmente de lo que se alimenta la planta. Entonces, ahí ya es un poco más chunguete el asunto. Pero entonces, bueno, podríamos entrar en matices, pero vamos, la relación general está ahí. Y bueno, a mí me interesaba irme ahora también a la parte muy importante del territorio, cuando hablamos de todo esto de la tierra, de que la tierra sea una esponja, de entenderla, de saber cómo tratarla para que el agua se infiltre, de los principios de los que hemos hablado también en la sintropía, de todas estas prácticas que estamos ahora intentando asentar y consolidar, por lo menos en la teoría, y que iremos aplicando más, que no es solo una cuestión de agricultura, ¿vale? Eso quería que quedara súper claro. No sé si sabéis de dónde es esta imagen. Sí, por ahí. Vamos, no quiero entrar como muy aquí porque se podría generar mucho debate en muchísimos aspectos, pero hay una cosa que está clara, y es que esto es lodo y agua en superficie no infiltrada. Lo que llegó, lo que desbordó, en parte, ¿vale? En parte, si podemos hablar de abrir compuertas, ahí es donde lo que está claro es que en parte lo que pasó es que en Valencia hay mucha huerta, hay mucha tierra desnuda, hay bastante arcilla y hay mucho agua que corre y que arrastra. Lo que vimos en Valencia además no era solo agua, era lodo también. Toda la tierra superficial se llevó. Podríamos decir de forma segura y sin entrar en controversia que hay un sistema, o sea, que cada caso es distinto, ¿no? Que ahí en concreto está en una zona con más propensidad a la inundación, y la gestión que han elegido hacer es muy mecánica, muy masiva, una infraestructura muy entrópica, que igual os suena de la clase con Ana. No es un sistema que trabaje con la naturaleza, sino que mecaniza y necesita, por tanto, una cantidad de energía y de mantenimiento muy grande. Hay que limpiar, ¿no? Hay que mantenerlo todo de una forma muy forzosa, sin entrar en si es bueno o malo. Sin duda es así. En cambio,
un sistema alternativo sería que hubiera más biodiversidad, que hubiera más cubierta vegetal, que la tierra fuera una esponja, que el agua se frenara, que el agua se infiltrara. Y cuando hablamos de gestión del territorio, realmente es un tema muy importante porque las inundaciones ocurren en muchos sitios. La diferencia entre una tierra suelta, esta es del invernadero de aquí, ¿vale? Una tierra suelta con estructura y una tierra suelta sin estructura, bueno, podríamos si no coger, esta es una tierra con cubierta, bueno, algo de estructura tiene. Esto es un ejemplo de tierra conceptual, ¿vale? O sea, la he sacado con una pala, entonces la estructura igual la he echado un poco a perder. Pero esto es una tierra que está suelta de forma mecánica. Y tú dices, joder, qué fantástico, ¿no? Parece esponjoso y en cierta medida lo puede ser ahora mismo porque la hemos soltado mecánicamente, ¿no? Pero por mucho que esté suelta, si cae agua aquí, va a pasar lo que va a pasar. El agua se va a llevar mucho. Y además, como veíamos en el vídeo ese, aunque eso es algo en lo que no solemos pensar, el agua aquí no se va a infiltrar también. Aunque parezca una esponja, aunque esté mecánicamente suelta, el agua aquí no se va a infiltrar también. Pasa como con la harina. Si yo echo aquí, bueno, pues es que doy por hecho que hemos visto el vídeo. Pero si yo echo agua aquí encima, al agua le va a costar mucho infiltrarse porque no hay canales, no hay estructura. ¿Vale? En cambio aquí se va a infiltrar mucho mejor. Aquí solo por el hecho de que haya algo de cubierta, también se va a infiltrar mucho mejor. ¿Vale? Y esto genera muchos problemas, genera una disrupción en el ciclo del agua también, porque con lo que acabamos, cuando el agua no se infiltra, ¿vale? Cuando el agua cae en la tierra y se va y se queda en superficie, se va al río, se va a cualquier cuerpo de agua superficial, puede o acabar en el mar, ¿vale? Que ahí iba a decir una palabrota, que ahí ya nos cuesta más usarla, ¿no? Cuando está en el mar, puede acabar en otro cuerpo de agua, en el que le va a ser más fácil evaporarse. Se va a quedar más en la superficie, no se va a infiltrar, se va a quedar más en la superficie, el agua se va a tender a evaporar más, cuando lo que queremos es que el agua se infiltre, que se almacene en la tierra y a ser posible incluso que recargue los acuíferos. O sea, esto que parece un tema de agricultura va mucho más allá de que de agricultura y tiene un montón de efectos, muchos de los cuales ni siquiera nos hemos parado a medir qué efecto tiene esto en concreto en el ciclo del agua. Pero obviamente muy grande. Y los acuíferos pues cada vez están más vacíos. Entonces, bueno, importante transmitir que es una cuestión también de gestión del territorio. Además que cuando la tierra está seca se vuelve hidrofóbica. Cuando la tierra está seca repele el agua. Cuesta mucho que la tierra vuelva a aceptar el agua. Es también una cuestión de gestión del territorio cuando hablamos de todo esto. No sé de dónde son estas fotos, son de stock de por ahí, pero me parecían buenos ejemplos. Aquí vemos que es una cosa que podemos ver en muchos sitios del mundo. Montañas, laderas que están aterrazadas, ¿vale? Siguiendo las curvas de nivel. Todo esto integrado en un entorno con mucha biodiversidad. Estas cosas son posibles, estas cosas hoy día pues pueden ser un poco más excepcionales. En España son bastante excepcionales, aunque en otros sitios del mundo se ven más. Y el impacto que tienen es muy grande. Está claro que queremos aportar materia orgánica al suelo. Lo solemos hacer por medio de estiércol, es como diría que en términos de aplicación de materia orgánica al suelo es lo más común en la agricultura y es fantástico. Pero hay dos cosas. Una, ¿qué pasa si no tienes una vaca? Dos, y más importante y relevante aún al debate y a todo lo demás, las vacas no comen ramas. Bueno, vale, ya. Quiero decir, pocos animales se van a comer esto y a digerirlo. Y hay una herramienta maravillosa que nos permite acelerar el proceso de descomposición, por tanto acelerar la regeneración, que seguro que Ana nos habla mucho de ello, nos estamos adelantando un poco. Ellos la usan muchísimo en agriculturas sintrópicas, o sea, esto es una herramienta súper importante. Todo lo que nos sirva para triturar distintos tipos de materia orgánica va a acelerar el proceso de descomposición. Realmente es acelerar el proceso de descomposición. Aquí un par de personas triturando,
esto es lo único con lo que hay que tener un poco de cuidado. Eso, entonces las ramas, o sea, ya está. Y ya de ahí que pase lo que pase, ¿vale? Y si tal, seguimos metiendo cosas y todo va, ¿vale? Es muy simple, es muy sencillo. Y lo que vamos a hacer va a ser un poco de cadena, ¿vale? Esto es la parte del acolchado, de triturar. Luego tenemos a los dos lados unos sacos de compost. Ese compost es hecho con desechos de la Sierra de Madrid, en la Sierra de Madrid, así que súper, un recurso bastante local. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, primero, esparcir el compost lo bien que podamos, o sea, y un poco también como contexto, hoy podríamos ponernos a hacer otras cosas, pero como veis la tierra está muy mojada y una cosa muy importante es que la tierra cuando está mojada básicamente no se toca, no cavamos, podemos sembrar, pero ya trasplantar, ya meter una pala, hacer un agujero, eso ya es muy disruptivo, ¿vale? Meter ya no te digo una azada, una laya. ¿Por qué? Lo podemos ver de forma bastante táctil. Cuando la tierra está suelta, las partículas no se agregan. Cuando la tierra está seca, perdón, no hay agua, el agua es un agregante, ¿vale? El agua es lo que le está dando la cohesión a esto. Si tienes arcilla, arena, agua y compactas, vas a acabar con un ladrillo. Esa es la razón principal, a efectos, por la cual no queremos tocar la tierra cuando está mojada. Entonces ahora eso, primera capa, el abono que tenemos ahí, por ya meter algo debajo del acolchado, y segunda capa, el acolchado, que vamos a ir poco a poco, pues haciendo en cadena lo que podamos. Y luego he traído unas semillitas, que tengo yo, semillas viejas, antiguas, que eso, no me la jugaría a hacer un semillero con esas semillas porque igual la mitad no van a germinar porque están viejas y no las he cuidado bien, pero podemos ir sembrando, igual designar un sitio, de hacer como experimento, pues de hacer un poco así y a ver lo que pasa, no perdemos nada, esas semillas no las voy a usar de otra forma, pues eso, designar un bancal y decir, vale, los últimos 5 metros ponemos unos palillos, yo lo digo en alto y aquí va, esto es un abono, también lo mismo que lo tenía por ahí, esto es gallinaza, ¿vale? Es caca de gallina, esto es un estiércol, digo, bueno, ya que lo tengo por ahí lo vamos a usar, está hecho en peles, ¿vale? Huele que da gusto, puro amoníaco. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte, es fuerte, sí, sí. O sea, sí. Esto lo esparcimos, ¿vale? Una persona, o sea, esto quien quiera. Hay guantes, Hay guantes, gracias, hay guantes. Creo que debería haber para todo el mundo, o casi todo el mundo. Eso es. Eso, pues una persona voluntaria para hacer esto, 4 o 5 voluntarios para el compost. O sea, tenemos que conseguir esparcir los sacos que hay en las superficies que tenemos aterrazadas, ¿sabes? Una preguntilla por si acaso, ¿has hecho el test del bote de esta tierra? Sí. Bueno, de la del invernadero, que es como lo más cercano posible a esta. Vamos, a ojo me parece prácticamente igual. Sí, o sea que franca arenosa. Pues nada. A turrón, eso es. Simplemente ilustrativo, ya todo el mundo debería saber exactamente lo que va a pasar. Aquí tenemos una tierra cubierta con acolchado de virutas de madera y aquí una tierra expuesta, sin cubrir, labrada, suelta. Aparentemente tiene muchos beneficios. Se podría hacer, esta prueba mola hacerla con más variables aún. Vamos a ver qué pasa cuando llueve. Sí, hay que meter canasta, es parte del experimento. Vamos a ver qué pasa cuando llueve mucho en una tierra y a ver qué pasa. O sea, es que además está muy casero esto, ¿sabes? Pero algo vamos a observar seguro. Una lluvia así bastante fuerte, vamos a decir. ¡Oh! Ni siquiera ha llegado al vaso. Ya está, si no ha llegado ahora. La esponja funciona muy bien. Está aquí. Sí. Y ahora vamos a ponerlo ahí debajo. Que se lo vea. Sí, de hecho yo pensaba
que iba a salir algo más por aquí. Mira, he bajado más en esta, o sea, en verdad le he cortado mucho para que bajara algo, para que esté más, o sea, está por debajo del nivel de la tierra, pero se ha infiltrado toda porque se ha parado. ¿Por qué no lo saturan? Ya que estamos saturados. Claro, venga, hasta no nos vamos de aquí hasta que no. Claro, ¿cuánto más que el otro admite? ¿Sabes? ¿Admite 3? Claro. Pues mira, si quieres. Bueno, admite lo que nos quepa en el vaso, creo. No, pero cuando Hasta que rebose. sale agua Sí. es que ya no coge más, o sea, es como que ya no puede guardar agua. Pero le voy a echar una lluvia de las que no caen. O sea, una lluvia del copón. Algo ha caído. Pero yo lo que quería ver. Claro, o sea, ya está rebosando igual casi. Aunque corra por aquí, corre limpia. Sí, Cuando con... Y es un delito comparativamente. Sí. Aguanta el doble de agua. Sí. Más del doble. Sí, además le he echado ahora, le he volcado para que salga algo, vaya, pero... Así le he hecho así. Con tres veces sale lo mismo que con una de otras. Sí, no lo estoy viendo yo bien, pero no sé si comparativamente saldrá algo. Es que lo malo es que, claro, no es una muestra real porque aquí, o sea, por ahí abajo no es como la he sacado con la pala, pues ya no está agregada, ya no tiene estructura esa parte, entonces estará arrastrando algo más de lo que arrastraría normalmente, pero aún así, pues claramente aquí hay un pozo de tierra que se le ha llevado esto con un solo vasito y con 3 vasitos aquí nos hemos llevado agua y casi nada de tierra, o sea, está sucia, está turbia, pero no hay un pozo de tierra abajo. Y eso es un poco pues lo que ocurre cada vez que llueve. Y, insisto, no hemos hecho la prueba con una cobertura vegetal, que el agua saldría más limpia aún y se retendría más aún si hay mezcla de pues tanto acolchado, materia en la superficie, como plantitas creciendo. Y bueno, después de esta visual que estaba pendiente, quería entrar en una parte un poco más técnica, ¿vale? Que a mí me gusta mucho. Voy a tratar de explicarla de la forma más sencilla posible, porque realmente es muy importante. Es saber entender la relación entre la salud de la tierra y la salud de las plantas. Es el resultado de un trabajo de John Kempf, que es alguien que mencionaba antes. Aquí se ve mejor, este es su nombre. Digamos que su empresa o su iniciativa es... ¡Ay, esto sale cortado! Bueno, Advancing Eco Agriculture, AEA. Para mí es una de las mayores referencias y son los consultores de agricultura ecológica, agricultura regenerativa en Estados Unidos. Bueno, esta es su frase, ¿no? Healthy plants can become completely resistant to diseases and insects. Las plantas sanas pueden hacerse totalmente resistentes a enfermedades e insectos. Y ha desarrollado esta pirámide de la salud de las plantas, que es lo que me gustaría explicaros ahora. Es un poquito técnico, pero la verdad es que lo ha conseguido sintetizar de una forma maravillosa. Y esta síntesis no es, que lo quiero matizar también, no es el resultado solo de sus propias observaciones, tal. Es totalmente consistente con la literatura científica. No sé si recordáis, Ana, hace 2 semanas, dijo una cosa concreta que venía de un estudio concreto que forma parte de esto. Nos dijo que cuando las plantas están realizando la síntesis de los carbohidratos adecuadamente, y ojo que ya sé que ya se está haciendo un poco espesa la frase, pues sigue. Cuando las plantas están realizando la síntesis de los carbohidratos adecuadamente, se vuelven resistentes a ciertas plagas. Eso es lo que nos dijo Ana, ¿vale? Es decir, que hay una condición de salud de las plantas que puede hacer que se vuelvan resistentes a ciertas plagas. Eso venía de un estudio. Ellos hacen agricultura ecológica, agricultura sin nada químico, básicamente, y trabajan con agricultores que tienen un cultivo, y ese cultivo tiene un problema, ¿vale? Eso suele ser el principio de por qué un agricultor quiere algún tipo de asesoría, ¿vale? Ese problema puede ser de plagas, por ejemplo, de producción, que haya poca producción, que haya mala salud, y ellos, a base de aplicaciones nutricionales e inoculaciones biológicas, ¿vale? Hemos hablado un poco de las inoculaciones biológicas, añadir microorganismos, eliminan por completo la plaga. Y literalmente estamos hablando de, hay un cultivo con pulgones, por ejemplo, ¿vale? Los bichitos pequeños que chupan la savia de las plantas, ¿vale? Ellos aplican no un pesticida, no un veneno para ese pulgón, aplican
una cosa que está nutriendo la planta, que le está dando exactamente lo que la planta necesita, y el pulgón hace plof y desaparece. La planta ha desarrollado el sistema inmune, la inmunidad de la planta ha mejorado tal que el pulgón es incapaz de llegar, de absorber, ¿vale?, la savia de la planta. Eso es algo que han observado, es algo que está corroborado en la literatura científica, pero como digo, de forma más dispersa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que él también nos dice que, pues claro, llevamos muchos siglos maltratando nuestros suelos, hacemos un tipo de agricultura que es poco compatible con la salud ideal de las plantas, ¿vale? Entonces, la mayoría de los cultivos que vemos ni siquiera llegan al primer nivel de salud de esta pirámide. La mayoría de los cultivos que vemos, de las plantas que cultivamos, y yo también, yo el primero, o sea, yo experimento esto también, están por debajo de este primer nivel de la pirámide. Ellos hacen análisis de savia de las plantas, ¿vale? Están los análisis de suelo, que nos dicen un poco lo que hay en el suelo, y luego está un análisis de savia. La razón por la que es distinto es que, bueno, un poco por lo que ya sabemos con la estrella, ¿no?, que hemos visto, de que todo está relacionado, puede haber los nutrientes en el suelo, que si hacemos un análisis sale, estos nutrientes están en el suelo, genial. En cambio, tú luego le haces un análisis a la savia de la planta y ves que ese nutriente, aunque esté en el suelo, no está en la planta. ¿Por qué? Es porque las otras condiciones están impidiendo que la planta esté absorbiendo ese nutriente. Aunque esté el nutriente, tú lo puedes añadir todo lo que quieras, que la planta no lo puede absorber. Por eso es muy importante esta visión como holística, integrada, que no solo podemos solucionar las cosas a base de nutrientes. Pero a veces sí que, por supuesto, puede ayudar. En esta pirámide tenemos, digamos, dos grupos, ¿vale? Y digamos que esto va por orden, o sea, una planta va a adquirir primero este nivel de salud y para llegar a este necesita haber adquirido el primero. Y para llegar al tercero necesita haber adquirido el primero y el segundo. Para llegar al cuarto, el primero, el segundo y el tercero. Nunca nada es así de lineal, pero más o menos van por ahí los tiros. Estos dos primeros los va a adquirir cuando tenga la suficiente nutrición a nivel químico, ¿vale? Nitrógeno, potasio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos nutrientes específicos que sabemos que son esenciales para las plantas y otros que pueden servir y que no son tan esenciales, lo mismo que en la salud humana. Estos dos primeros vamos a llegar a ellos cuando tenga la planta esa nutrición química, digamos, que para quien... O sea, cuando hablamos de química, no es que esa nutrición química es porque son elementos químicos, no porque le estemos dando... Como cuando decimos químicos, es que ahí hay toda una confusión. A veces es como el nitrógeno en el suelo, cuando yo hablo de nitrógeno estoy hablando de química, ¿no? No quiere decir que ese nitrógeno está ahí porque lo hayamos añadido desde un laboratorio de síntesis química, ¿vale? Entonces hay que escuchar bien cuando se hablan de estas cosas, porque para ser correctos aquí estaríamos diciendo que la planta tiene la nutrición química adecuada, ¿vale? Pero natural, ¿vale? No tiene por qué, o sea, puede ser natural. Y aquí estos dos niveles los vamos a adquirir ya más allá de los nutrientes, los vamos a adquirir gracias a la biología, ¿vale? A la actividad biológica. O sea, estos estadios máximos de salud de la planta solo los vamos a adquirir gracias a la biología, a la microbiología, ¿vale? Para poner en contexto la importancia. Bien, vamos a hablar del primer nivel, ¿vale? El más básico. El nivel más básico lo vamos a conseguir cuando la planta absorba los nutrientes que están relacionados con la fotosíntesis, ¿vale? Porque sabemos que la fotosíntesis, esto lo hemos aprendido en el cole, es como lo más básico, importante y especial que hacen las plantas, ¿no? Entonces, cuando las plantas estén consiguiendo esos nutrientes clave, por ejemplo el magnesio y el nitrógeno, yo creo que en estos vídeos que compartí se menciona muy rápidamente, se ve la estructura de la clorofila. Bueno, pues el magnesio y el nitrógeno están en la estructura de la clorofila. O sea que si no están estos dos nutrientes es que no hay clorofila, que es lo que permite que la planta haga la fotosíntesis, ¿vale? Entonces, estos dos son esenciales para eso y estos creo que de forma un poco más indirecta, bueno, no me dedico a la bioquímica yo, pero todos estos nutrientes son muy importantes para que la fotosíntesis ocurra de forma completa. Se acerca a su potencial fotosintético, ¿vale? Si no los obtiene bien, pues estará haciendo menos fotosíntesis, estará transformando menos energía del sol de la que podría, ¿vale? Entonces su salud no será tan óptima como si estuviera haciendo el máximo al que puede llegar. Entonces, cuando llega a ese potencial, puede usar más energía del sol
para hidrolizar el agua, que lo podemos ignorar, pero es una parte importante de la fotosíntesis, y sintetizar carbohidratos, que esto sí que va a ser importante. Bien, cuando hace la fotosíntesis la planta, parte de ese proceso es absorber el carbono del aire, ¿vale? Y expulsar el O2, que eso es lo que nos viene muy bien a las personas que respiramos. Y ese carbono, normalmente en el cole, pues aprendemos que se queda como carbohidratos, digamos, dentro de la propia planta. Pero hay una parte importante, muchas gracias, que se queda en la tierra. Y eso que va a la tierra son esos exudados de los que hablábamos, ¿vale? Que es lo que las plantas usan para darle de comer a los microorganismos. Esos exudados son carbohidratos. Elaine Ingham, que es una de las madres de la microbiología, de los cultivos y demás, que es una referencia increíble, seguro que tú la tienes bastante vista, ¿no? Lo explica así, digamos que la planta le manda como cookies, como galletitas a los microorganismos que son como carbohidratos, ¿verdad? Seguramente, Inés, lo tienes muy presente esto. Pues esta es la trampa, ¿no? Es el cebo que le pone la planta. Pues a todo el mundo le gustan las galletitas, ¿no? Pues a los microorganismos también. Entonces se acercan y comen de esos carbohidratos. ¿Qué pasa? Que, vamos a decirlo así, cuanta mayor capacidad de hacer este proceso tenga la planta, mejor calidad de carbohidratos. La síntesis de los carbohidratos es que, y esto igual también, Inés, lo tienes un poco ahí como sabes que existe, hay distintos tipos de azúcares, ¿no? Hay azúcares simples y azúcares más complejos. Los más complejos son mejores para el consumo, ¿no? Porque nos hacen como un pico más lento, ¿no? Se metabolizan más lento. Se metabolizan más lento. O sea que cuando la planta está llegando a este nivel de salud, sus carbohidratos son mejores para nosotros, y más si tienes diabetes, pero para cualquier persona son mejores. Y también hace que dejan de ser, estos exudados dejan de ser atractivos para los, dejan de ser nutrición, los carbohidratos complejos, para los microorganismos patógenos, ¿vale? Los microorganismos patógenos, hay muchas cosas así muy interesantes en la naturaleza. Cuando una planta no está bien de salud, básicamente está mandando una señal al suelo, y esa señal le está diciendo a un bichito que me la voy a comer. En cambio, cuando una planta está sana, le está mandando una señal distinta al suelo. Y esa señal no está atrayendo a ese bicho, es que ese bicho ya no tiene la capacidad de consumir. Bueno, pues eso, moléculas de azúcar simple como glucosa, fructosa, se transforman en carbohidratos más complejos, lo que hemos dicho, mejor calidad para humanos, y para los microorganismos beneficiosos de la rizosfera. Los microorganismos que viven ahí, los beneficiosos, se van a beneficiar más de estos carbohidratos complejos. Entonces lo que tenemos es un suelo que suprime enfermedades. Y cuando las plantas adquieren este nivel de salud, desarrollan inmunidad frente a patógenos fúngicos del suelo. Por ejemplo, justo Fusarium, Phytophthora, que no es un hongo técnicamente, pero bueno, lo metemos en el saco, y otras que no nos van a sonar tanto a quien estemos más o menos en el mundo, porque a mí yo ni las he experimentado, pero otras enfermedades fúngicas del suelo, ¿vale? Entonces ese es el proceso que lleva a este resultado cuando las plantas tienen suficiente de esto, ¿vale? Todo esto nos puede servir según a dónde nos dirijamos en el futuro y cómo queramos trabajar. Nos puede servir de forma general. A mí me gusta mucho, o sea, yo no aplico esto, por ejemplo, de forma técnica, ¿vale? He hecho algún análisis de suelo para algún trabajo, pero es raro, normalmente no los hago. Sin embargo, me permite desarrollar el ojo. No hace falta saberse todo esto de memoria y tal, pero ya vas haciendo conexiones, ya miras las cosas un poco de otra forma. Y dices, bueno, tal, y experimentas. Oye, y si le aporto un poco, igual no me puedo permitir un análisis de laboratorio, pero voy a echarle a estas plantas de aquí un poco más de un abono que tenga más de MG y DN, a ver qué pasa. Y estas otras, y es como una buena estructura y bastante fiable para ir desarrollando pues esos experimentos y esas observaciones. Bien, nivel 2. Hemos hablado de la síntesis de los carbohidratos y ahora hablamos de la síntesis de las proteínas, ¿vale? Es muy similar el concepto. A este nivel llegamos cuando las plantas absorben los nutrientes relacionados, esta vez con la transformación de distintas formas de nitrógeno, que es de lo que hemos estado ahora dándole palique a las distintas formas de nitrógeno. Bueno, pues cuando las plantas tienen los nutrientes que se relacionan con transformar el nitrógeno en proteínas completas, ¿vale?
porque todas las proteínas completas tienen nitrógeno dentro, pero no todo el nitrógeno está integrado en una proteína completa, puede encontrarse de forma más aislada, ¿vale? Vamos a decirlo así muy simple, y si quieres, Ailur, me machacas con el amoníaco, la urea, todas esas movidas, que son muy interesantes, pero igual tardaríamos mucho en hacer las distinciones bien. Pero eso, por resumirlo bastante, el nitrógeno se puede encontrar de forma un poco más aislada o se puede encontrar integrado en una proteína, lo cual, de nuevo, magia, es más sano para nuestro consumo también, ¿vale? Cuando la planta está sintetizando todo el nitrógeno y está integrándolo en proteínas, eso es mucho más sano para quienes lo consumimos, ¿vale? Consumir proteínas completas que nitrógeno. Entonces, cuando llegan a este punto, ven que la savia de la planta, que ahí me he quedado un poco colgado antes, entonces voy a aprovechar para explicarlo bien ahora, que estaba diciendo que este laboratorio, y muchos otros, trabajan con análisis de savia de la planta. Está el análisis del suelo y el análisis de savia. El de la savia nos permite ver lo que la planta ha conseguido obtener, independientemente de por qué lo haya conseguido o por qué no haya conseguido ese nitrógeno que sí está en el suelo pero la planta no tiene. Lo que nos dice es lo que hay en es como hacer un análisis de sangre. Es lo mismo. De hecho, Ana, me acuerdo que dijo, igual nadie se dio cuenta, pero muy rápido de pasada dijo, cuando hacemos un análisis de sangre, y estaba hablando de las plantas. Y yo creo, no sé si se le coló o lo dijo aposta, como lo dice así ella de forma metafórica, pero es muy similar. Como tú te haces un análisis de sangre, ves lo que estás bajo, alto, pues el análisis de savia es lo mismo con las plantas, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a este nivel, vimos que no hay nada de amonio ni de nitratos, que son estas formas de nitrógeno, ¿no? que están más separados. Todo el nitrógeno está contenido en las proteínas. Más proteínas completas, mejor calidad nutricional. Según vamos subiendo en la salud de la planta, no solo se va volviendo más inmune a plagas, sino más sana para el consumo, ¿vale? Muy clave hoy día. Y los insectos con sistemas digestivos simples no pueden digerir proteínas completas. Entonces no pueden digerir estas plantas, ¿vale? Solo se alimentan de los nitratos solubles que se encuentran en la planta cuando no ha llegado a este estadio de salud, gracias a obtener suficiente de estos nutrientes. Entonces estos insectos con sistemas digestivos simples se quedan sin alimento en estas plantas. Eso concretamente quiere decir que en este nivel conseguimos una inmunidad completa contra insectos chupadores y larvas. Estos son los que más por saquillo nos dan en el huerto, ¿a que sí? Pulgón, mosca blanca, trips, cochinilla, araña roja, mariposa de la col, tuta absoluta, minador. O sea, llegar a esto es el cielo del hortelano. Y es muy raro, es muy raro. Esta gente lo consigue gracias a los análisis que hacen, ven exactamente lo que le hace falta a la planta, como si te haces un análisis de sangre y te mandan un suplemento, pues ellos le aportan este suplemento a la planta a través de las hojas, en sprays foliares. Porque a través de la tierra, pues de nuevo, dependes de lo que pase en la tierra. En cambio, dándole a la planta exactamente lo que necesita, lo que encuentran es que, claro, los agricultores cuando vamos a ciegas, pues le metemos a la tierra de todo, y más en la agricultura convencional hay una receta que es la que se sigue, NPK, 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 los nutrientes más importantes, y se le puede añadir algo más si queremos fliparnos un poco. Pero aquí, cuando hacen esto, pueden reducir la cantidad de fertilizantes porque le están dando solo lo que la planta necesita. Es como si no necesita NPK, no le des NPK. Dale MO. ¿Qué es mo? Molíbdeno. Lo tenemos aquí, a ver si nos da tiempo, que ahora experimentamos un poco. Esto es muy barato y es muy genérico, no es nada exacto, pero es una muy buena herramienta para si hay desequilibrios muy marcados, los vamos a ver con esto. 35 euros y podemos hacer 10 análisis, ¿vale? De todo. O sea que bueno, 3,5 euros el análisis de tu tierra, no me digas que no. Si no, es que no te va a dar para nada. ¿Análisis de NPK o de más? NPK y pH. NPK y pH. Sí, es bueno. La síntesis de lípidos, esto ya son las grasas, tercer nivel, aquí está la cosa seria. Al obtener la mayor parte de su nutrición de los microbios del suelo, ¿vale?
¿Cómo que es su nutrición de los microbios del suelo? ¿No eran nutrientes y los microbios ayudan? Pues está muy bien resumido aquí. Los microorganismos producen compuestos más complejos que los propios nutrientes, digamos, más aislados que se encuentran en el suelo, ¿vale? O sea, una molécula, una cadena de átomos más compleja, más larga, como cuando hablamos de un azúcar simple versus un carbohidrato más complejo, ¿vale? Los microorganismos producen en sus procesos metabólicos, en su digestión, sus desechos, sus cosas, compuestos más complejos que las plantas pueden absorber y usar como partes prefabricadas, porque luego las plantas, si absorben nutrientes muy simples, como por ejemplo N, ¿no? N, P, K, genial, la planta lo tiene que coger y que transformarlo en las estructuras que ella necesita, que transformarlo en clorofila, me invento, ¿no? En las proteínas más completas, digamos, ¿no? Tiene que hacer un ejercicio gigante, gasta mucha energía en ese proceso, en esa transformación. En cambio, estos compuestos que son resultado de la actividad biológica del suelo, ya tienen más complejidad y ya la planta los puede usar más, como le llama John Kempf, como partes prefabricadas. Es como si en vez de que te den la arcilla, te dan ya el ladrillo hecho. Esto pueden ser eso, proteínas, aminoácidos. Lo que decía, esto le supone un ahorro energético a la planta porque no tiene que usar tanta energía para transformar, ¿vale? Entonces, al no tener que transformar cosas simples en cosas complejas, tiene un excedente energético que lo almacena, igual que nosotros, como grasa. Puede aumentar hasta por 2 o por 4 la concentración de lípidos en una planta. Esto según cómo se mida, ¿eh? No creo que sea obviamente absoluto según cómo se mida, pero bueno. Esto, y aquí está muy interesante cuando hablaba de la observación y tal, se almacena en las hojas, ¿vale? Entonces la planta de nuevo también es más nutritiva, porque las grasas antes se pensaba que no, pero ahora ya sabemos que en verdad está muy bien comer grasa. Y esta grasa se almacena, o sea, tú la ves es como si hubiera una cera recubriendo la hoja. No sé si os suena haberlo visto alguna vez. Esto puede engañar porque hay plantas que naturalmente son más relucientes, ¿no? Pero si te fijas en, vale, una tomatera y otra tomatera, una espinaca y otra espinaca, te vas a dar cuenta. Si consigues ver una planta con muy buena salud, a mí me ha pasado muy pocas veces llegar a ver una planta que diga, hostia, creo que está en ese punto, creo que tiene grasita. Es como, o sea, es genial, pero reluce, o sea, es como, ¡oh! Se cubren con una cera. Esa grasa, no sé si alguien sabe aquí un poco temas de aceites esenciales. Son muy medicinales los aceites esenciales, para los humanos lo sabemos, ¿no? Son antibacterianos, antifúngicos, anti todo lo que se te ocurra. Hay un aceite esencial que es anti eso, anti piojos, venga, también, árbol de té. Bueno, pues cuando hablamos de que las plantas acumulan más grasas en sus tejidos, hablamos de que acumulan concretamente más aceites esenciales. Es un aceite esencial. Pues literalmente en este punto las plantas van a ser, ya no estamos hablando de mejor, más nutritivas, más grasas, mejores carbohidratos, tal. Están empezando a ser medicinales. Están empezando a tener más concentración de aceites esenciales que tienen esos efectos medicinales y que son anticosas. Entonces esas cosas pues ya no se ven más repelidas por las plantas. Concretamente, y leo esto y vamos, esa capa protectora genera una inmunidad completa contra enfermedades fúngicas y bacterianas. ¿Vale? Ya nos vamos a enfermedades que son cosas un poco más jodidas. Sí. Yo tenía entendido que las plantas que echan más aceites esenciales son cuando más estrés tienen. Hay diferentes procesos. O sea, puede haber estreses que favorezcan concretamente, sí, y flavonoides y tal, pero es una curva distinta. O sea, esto gana. Sí, hay ciertos tipos de estrés, como en los tomates, ¿no? Se sabe que si los riegas poco y demás, concentran más su sabor, desarrollan más flavonoides, y esto es fantástico. Pero eso, digamos que tiene un límite que es más bajo que cuando que cuando la planta está llegando a un estado de salud extremo, no por estreses varios, sino porque tiene lo que necesita, podemos llegar más lejos en ese desarrollo. Esto, o
sea, si no queda clarísimo y no lo entendéis, no pasa nada, porque es un poco técnico lo de los metabolitos, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Que esto es un curso de agricultura regenerativa, una formación profesional. Bien, para llegar a este nivel, la planta requiere un microbioma, o sea, microorganismos, diverso y abundante, ¿vale? De hecho, perdón, por debajo y por encima de la tierra, que eso es una cosa que en este curso tampoco vamos a hablar, pero podemos asumir que igual que por debajo hay microorganismos importantes, por encima también los hay, ¿vale? Solo que se hablan un poco menos y se practica un poco menos en ese campo. Bien, cuando tenemos microorganismos beneficiosos, estos estimulan el sistema inmune de la planta para que produzcan compuestos no esenciales. Estos compuestos no esenciales son metabolitos secundarios, así se llaman. Es como la planta está flipando tanto de salud que dice, voy a hacer de esto. No, porque no son esenciales para su supervivencia, ¿vale? Muchos de estos compuestos, que aquí hablamos, por ejemplo, de flavonoides, bueno, vamos a ver ejemplos de qué quiere decir, porque igual os va a sonar alguna cosa. Los flavonoides, digamos que contribuyen a la pigmentación, al color, ¿vale? De las plantas, entre otras cosas. También en las relaciones que las plantas tienen con los insectos, ¿vale? O sea, bueno, no voy a hacer mucho hincapié en eso. Los flavonoides son antioxidantes, eso es para nosotros, es maravilloso. Son antiinflamatorios, para nosotros es maravilloso. Anticancerígenos, literatura científica, ¿eh? Esto no es cosa alternativa. Carotenoides, regulación de temperatura de la planta, ¿vale? Los carotenoides son metabolitos secundarios que la planta produce cuando tiene exceso de todo. Ayudan a la planta a regularse térmicamente, o sea, ¿cómo de importante es esto? Sobre todo en un sitio como este, ¿no? En el que tenemos extremos. Aumenta la resistencia a la radiación solar. Esto, o sea, literatura científica, de verdad. Que también es muy importante aquí en verano, que a veces vemos plantas, yo he visto plantas quemadas y la misma especie en otro sitio, igual después del sol, no quemada. Muchas veces muchos clientes me dicen, no, es que eso se ha quemado porque hace mucho sol. Bueno, o sea, si no hubiera sol no se habría quemado, pero podría aguantar ese sol si tuviera buena salud. Ejemplos de metabolitos secundarios, que estos os van a sonar, muchos pueden ser drogas también, se utilizan como drogas en altas concentraciones. Morfina, la morfina es un metabolito secundario, lo produce la planta como algo no es esencial, ¿vale? Para la planta producir eso, pero lo produce. La cocaína, la nicotina, la cafeína, el resveratrol, que es un fármaco, todo eso son metabolitos secundarios, que muchas plantas los producen ya porque sí, pero si llegan a tener mucha salud, producen más aún, ¿vale? Cuando las plantas llegan a este nivel de salud maravillosa, se vuelven inmunes ante insectos masticadores como los escarabajos, que eso me parece muy loco, o sea, es literal un insecto con boca. Pues aquí no os lo sé explicar, no sé explicar cómo. Claro, a mí eso me sorprende porque, y lo transmito y lo digo sinceramente, o sea, no sé, esto me sorprende a mí. Digamos que mi rigor me lleva a estar convencido de que esto es verdad, ¿vale? Para ser lo más transparente posible, pero por supuesto no lo sé con plena certeza. Me sorprende porque, claro, esto es importante cuando hablamos de plagas, hablamos de insectos, de hongos, de todas estas cosas, pero muchas veces también hablamos de conejos, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en la floresta se pelean un poco por ellos. De hecho, si os pasáis por el invernadero esas lechugas, se pegan unas meriendas los conejos, hay hasta una madriguera por ahí, eso ya se ha hecho la cama debajo de la mesa de la cena, ¿sabes? Claro, pues para esas plagas nos da igual todo esto, o sea, un conejo o tú o quien sea se va a comer la planta con más gusto aún, si está muy sana, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de insectos, enfermedades y todo eso, por supuesto. Por eso, los escarabajos yo los veo como muy ahí en el límite, digo, también escarabajos, pero si se la comen a boca, bueno. Y también frente a nemátodos, que se habla mucho, bueno, antes se hablaba en la agricultura muy de los nemátodos como los enemigos mayores, ahora ya, bueno, se entiende que son también muy importantes. Bien, sí. Antes de que dejemos lo de la pirámide, porque no me ha quedado muy claro, al principio lo empezaba a entender como que la plaga nos iba a dar la información de la salud de la planta, ¿no? Sí, es una forma de verlo, desde luego. A medida que ha ido subiendo, sí, hasta ahora la punta, no entiendo si
O sea, en la parte más de salud más alta de la planta, como es el nivel 4, que ya se libran hasta de los escarabajos, y todos los niveles que has ido diciendo, ¿no? Que primero has dicho hongos, luego chupadores y larvas, bacterias y hongos, y al final insectos y nemátodos. Bueno, escarabajos y nemátodos. Vale, sí, perdona. Todo lo que va por abajo sí les afecta. No. O sea, se ha inmunizado de esto primero, pues eso lo he intentado puntualizar al principio, pero tenía que haber seguido diciéndolo. O sea, primero tiene que adquirir este nivel de salud de la planta, ¿vale? Hacer la máxima fotosíntesis. Si no está haciendo la máxima fotosíntesis, no va a tener suficiente energía para hacer la máxima síntesis de las proteínas, ¿vale? Entonces, si está haciendo esto es porque ya tiene esto, y si ya tiene esto es porque ya tiene esa inmunidad también asociada a ese nivel. Y si tiene esto es porque tiene toda la inmunidad que va por debajo de ese nivel. Esta planta es Dios. Perdón, es la forma. No es como Maslow. Bueno, por ahí, yo creo que puede ser. Se puede. Vamos a debatir de eso. Venga, no, a las 5:30 debate de Maslow. Esa planta que resiste hasta los escarabajos nunca le va a afectar todo lo de abajo. Damos por hecho. Ni un hongo, ni un... Aquí es donde hay que decir, nunca nada es tan perfectamente lineal y tal en la naturaleza, pero en términos gruesos y generales, totalmente. Esa es la observación, la teoría y coherente con la literatura. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer igual 4 puestos, ¿vale? 4 personas, que es lo que va a caber aquí bien en esta mesa. O sea que 4 personas voluntarias. Os podéis poner así y así más o menos nos podemos levantar un poco, tal, ya vemos lo que va pasando. Igual si os ponéis con la mesa os es más fácil. Entonces, aquí tenéis el test, las 4 personas, sobre todo. Lo que creo que vamos a hacer es elegir el vuestro. Os lo asigno, más fácil aún. pH, N, P y K. Mientras tanto voy a ir, como digamos, exponiendo los distintos análisis que podemos hacer, porque lo que queremos es saber cuál es el estado de nuestra Tierra después de todo este tostón, ¿no? Para qué nos puede servir y cómo podemos averiguarlo. Bueno, pues lo que decía, análisis químico, análisis de nutrientes. Este es uno muy simple, muy básico, pero nos vale. Si queremos hacer un análisis químico, otra alternativa es laboratorio. Aquí tenemos un análisis y un análisis de laboratorio nos cuesta en torno a los 100 euros. Puede ser menos o más según qué laboratorio, ¿vale? Y esto nos da pues un perfil químico que no nos vamos a parar mucho a mirar, pero aquí vemos, ¿no? Nos dice el fósforo disponible, tal. Aquí, uno por ejemplo, este está abajo. ¿Cuál es? El sodio. Vale. Otro que está abajo. Bueno, hay un montón de parámetros, un montón de nutrientes, entonces esto es así de simple, te dice cómo está la cosa, ¿vale? Eso siempre es una opción. Si es un proyecto grande es recomendable, ¿vale? Y si es así algo de ir andando por casa y tal y no tenemos la necesidad de producción, pues está bien ir experimentando. Entonces esta es una posibilidad, ¿vale? Hemos visto también la textura es súper fácil de averiguar. En el laboratorio nos la van a decir igual, siempre nos dicen en el laboratorio la textura. Aquí lo tenemos, creo. Sí, tipo de textura. Tal. Aquí nos lo dice. Y nos lo dice de forma muy precisa el laboratorio. Si estábamos dudando, el laboratorio, vamos, lo va a clavar, ¿vale? Pero de estos análisis, ¿qué nos falta? Una cosa del suelo muy importante. La compatibilidad, la humedad, los nutrientes. Los microorganismos. Sí. ¿Los microorganismos dónde están? ¿Por qué no me los decís si sois un laboratorio? No tienen medidores para eso. No tienen medidores. No tienen medidores. Desde luego que no los tienen. Hay una brecha entre el laboratorio de micro y el de abajo y ese es un problema. Sí, hay pocos laboratorios que te digan cuál es el perfil biológico de tu suelo. Cada vez hay más. Sí que hay no sé si una explosión, pero un aumento significativo en eso. Y ahí realmente es a donde quería ir, que esto seguramente a mucha gente se le quede como, ala, ¿qué dices? ¿Cómo que encontrar microorganismos? Estos son imágenes que ha tomado una persona de a pie, ¿vale? Lo que vemos brillar es actividad biológica. Esos son microorganismos, ¿vale? De una muestra de tierra. Eso que se está moviendo y está brillando son microorganismos. Y esto es una persona de a pie, no es un laboratorio. Es una persona que ha aprendido. Y este conocimiento cada vez es más accesible para todo el mundo. Y, o sea, realmente no tiene más que te metes ahí, ves lo que hay, sabes lo que estás buscando y vas practicando. Bueno, pues nada más
comentar que eso es algo que pues con las herramientas que tenemos hoy día pues se puede ver como una bendición, ¿no? Ya no dependemos tanto de laboratorios, de cosas, sino que nos podemos formar y podemos no depender de nadie y servir, si queremos servir a una comunidad o a agricultores o lo que sea, y podemos ver con mucha profundidad lo que está ocurriendo en la Tierra. Entonces, si quieres ir buscando algo, lo puedes ir buscando con estas dos ruedas. Una va para arriba y para abajo, otra va a izquierda y derecha, ¿vale? ¿Y has visto algo más en el microscopio? El análisis de savia es una herramienta tan increíble que yo, o sea, hace años que es como un poco raro y muy concreto, pero siempre pienso, perdona, o sea, acabo la idea, el pensamiento, la frase. Siempre pienso, tío, con esta herramienta tan increíble que tenemos de hacer un análisis de savia, saber exactamente lo que le hace falta a un cultivo, poder aplicar justo lo que le hace falta y no más, dejar de malgastar, de contaminarlo todo. Para mí en sistemas súper diversos y tal tiene menos sentido esto. Tiene más sentido, o sea, para mí hay cultivos que si no son a escala no tienen sentido, ¿vale? O sea, en general cereal, y cuando digo a escala no tiene por qué ser gigantesquísima, pero, o sea, mínima escala, cereal, legumbre, principalmente, tecnología sí, tecnología no en la agricultura, debate, ideas. Como todo, ¿no? Depende de cómo se use. Algún animal. Este es un estudio súper interesante y lo voy a resumir así. ¿Se puede medir? Es difícil, ¿eh? O sea, yo no sé exactamente cómo lo han hecho. O sea, los métodos y tal, no los entiendo. Esto es cosa de gente que analiza datos, es muy pro, y yo solo sé lo que obtienen. En este estudio, bastante pro, lo que hacen. Este es el sistema de producción alimentaria, ¿vale? Es este. Lo que han analizado es cuando tú metes una unidad de energía en este sistema, ¿cuántas unidades de energía salen? Bien, esto es súper complejo de hacer, porque están equiparando, están poniendo al mismo nivel gasolina y las calorías que hay en el brócoli, ¿vale? Eso es lo que no me podéis preguntar cómo lo hacen. Pero es un análisis súper complejo, se han repetido varios estudios del mismo estilo. Y para mí esto habla un poco de la diferencia entre el sistema entrópico y el sintrópico, ¿vale? Si resulta que es que nosotros para producir el brócoli, que nos da, me invento un brócoli, 100 calorías, ¿vale? Nos da 100 calorías. Hemos metido 150 calorías en el sistema, que es justo de lo que va este estudio. Se puede hablar de calorías, se puede hablar de otras medidas, ¿vale? De energía. Son todo medidas de energía, se pueden equiparar. Si aquí meto 1 y aquí salen 0,8, el sistema está jodido. Y adivinad qué pasa hoy día con nuestro sistema industrializado. Al principio de la industrialización de la agricultura, a mediados del siglo pasado, bajamos a que cuando tú metías 1 sacabas 0,60 y algo, ¿vale? O sea, fatal. Ahora hemos mejorado un poco y estamos en 0,90 y algo. Seguimos por debajo, seguimos perdiendo energía. Antes de la industrialización no era así. Antes de la industrialización no teníamos tecnología, lo hacíamos a mano, pero no era así. Metías 1 y sacabas más de 1. ¿Por qué? Porque no les quedaba otra. Si tú dependes de lo que estás, no te puedes permitir que un brócoli te cueste la vida entera. Usaban lo que tenían en el lugar y les daba de comer. Si no funcionaba, pues la palmaban, no sé. Pues no funcionaba. Entonces no era posible. Hoy día estamos totalmente desconectados de la realidad. O sea, el hecho de que tenga cualquier tipo de sentido económico que un ajo venga de China quiere decir que nada de lo que hacemos está conectado con la realidad, ¿vale? Entonces, o sea, el tema de la tecnología como que va mucho más, es como, ¿de qué estamos hablando? Porque
realmente, y aquí bueno, podéis ver las cosas que se miden, ¿no? Pues la energía que lleva fabricar maquinaria. Claro, es que eso no lo pensamos siempre cuando hablamos de los impactos de la agricultura. Es que hay que fabricar esa maquinaria y luego la tienes que tirar a la basura. O sea, es una locura. Bueno, todo... Que no se puede tirar a la basura. Que no se puede, en general es... sí. Fabricar los insumos, no solo, o sea, los fertilizantes, los pesticidas, no es solo el momento de la aplicación y la contaminación que genera, es fabricarlo, enviarlo, ¿no? O sea, una cantidad de recursos, el procesamiento de alimentos, esto se lleva casi el 40%, creo, de la energía que hay aquí, de energía que se consume esto, que luego hace que aquí salga menos que cuando ha entrado, casi la mitad se va en el procesamiento de alimentos. Entonces, la deslocalización del sistema y la industrialización del sistema hacen que sea, yo diría que esto es de los factores principales que pueden hacer que llamemos a nuestro sistema degenerativo, no regenerativo, que es entrópico, pierde energía. La naturaleza la acumula, o sea, si os acordáis de lo que hablamos con Ana, básicamente lo que está haciendo un sistema natural tiene esa función bellísima que no tiene nada más, que no podemos forzar, que es solo colaborando con la naturaleza, que acumula energía sin que nosotros tengamos que meterle ahí, que toma pala, que toma tractor. Si colaboramos con esos procesos, el sistema acumula energía y al final podemos obtener más, ¿vale? Al menos, vamos a decir teóricamente, igual prácticamente en cierta medida lo podemos también decir. El dilema, que para mí esto es un dilema, es que nuestro sistema productivo, a pesar de tener mucha tecnología, es menos eficiente que el tradicional. La cuestión es si igual podemos mejorar la tecnología y acabamos mejorando la eficiencia, no lo sé, es posible. Porque eso ya ha pasado, eso lo hemos aprendido. Desde que hemos cambiado de sistema el siglo pasado, ya hemos mejorado mucho la eficiencia. No sé. Entonces, ¿a dónde vamos y qué es regenerativo? Está claro que lo local, ahí no fallamos. Que si reducimos la energía o sea, esto para mí hay que contabilizarlo en la ecuación, no es solo el método de cultivo, es toda la energía que estamos introduciendo en el sistema. Y si tenemos una agricultura local, ya nos estamos acercando a un sistema que está acumulando más energía, ¿vale? Que es importante también empezar a verlo así, porque nos podemos machacar de muchas formas y hay tantas cosas que al final no empiezas. Dices, oh Dios, labrar o no labrar, no quiero labrar. O sea, solo con hacerlo y que esté cerca, o sea, ya es una contribución brutal. De ahí, bueno, pues el ejemplo que tenemos aquí en el que estamos, ¿no? O lo que está igual proponiendo o queriendo hacer Rafa, ¿no? Planteándose. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy, dónde vienen mis abuelos.